Buenas tardes. Excelentísimo señor don Benito Valera Castejón, presidente del Instituto Excelentísimo señor presidente de la Academia Sevillana del Notariado, don Francisco Aranguren Urizar, nuestro señor don Plácido Barrios, nuestro conferenciante de hoy, y ustedes señores académicos, y don Álvaro Pastor, académico de la Real Academia de Buenas Letras, al que no veo, por lo menos desde aquí, autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas, señoras y señores, amigos todos. La última vez que la Academia de Notariado y la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia nos reunimos aquí en este salón para celebrar un acto conjunto fue el pasado 4 de marzo, en el que fue dictada una conferencia muy interesante sobre el protocolo electrónico. Señor don, excelentísimo, ilustrísimo señor don Manuel de Seda, que he salvado la audición. Digo que ya en ese día tuve ocasión de manifestar la satisfacción de nuestra Academia de Legislación y Jurisprudencia por celebrar estas sesiones conjuntas con la Sevillana del Notariado, que hablan por sí solas de nuestra sintonía científica y de nuestra amistad. En aquella ocasión dije que en la evolución de la humanidad se producen acontecimientos que definen toda una época, un siglo entero, que cambian la historia. Como es lógico y natural, tales acontecimientos concurren con otros hechos importantes, pero prevalecen sobre todos ellos. En la evolución histórica del derecho ocurre lo mismo. Irrumpen sucesos que afectan no a una rama del derecho, sino al derecho en su conjunto, globalmente considerado. En este caso me refiero al fenómeno que nosotros mismos hemos visto nacer y que está aún en sus balbuceos: el uso de la informática, el acontecimiento superlativo del siglo XXI, que a nosotros nos ha tocado vivir, era dicho nacer, porque nosotros, cuando pequeños, hemos hecho incluso una radio galena, ¿no? Y nos encontramos, sin embargo, en la era de la informática y de la inteligencia artificial. Hace un par de semanas compartimos con los registradores de la propiedad la brillante conferencia dictada por don Basilio Aguirre sobre el registro electrónico, y hoy lo hacemos respecto al protocolo notarial. Creo que fue Zubiri, el profesor García Marín, que está aquí, me podrá corregir, creo que fue Zubiri quien dijo que tratar de estudiar y construir, y también don Antonio Merchán, tratar de estudiar y construir la historia era un empeño semejante al de pescar echando una redecilla en el océano. Los investigadores de todo tiempo han señalado, no obstante, la utilidad de las escrituras y documentos notariales para buscar en ellas datos decisivos para la reconstrucción de la historia y de los innumerables aspectos de la vida humana. Pero hasta hace no más de 30 años coincidían en que la tarea era en la práctica irrealizable para ser llevada a cabo por un solo investigador. Siempre se hablaba de un equipo de investigadores, al menos, o de las posibilidades que ofreciera la aparición de un adelanto futuro e incierto llamado por entonces la cibernética. Por tanto, la idea básica que regía entonces era, o sea, hace 30 años, era la monumentalidad de la documentación, la dificultad de su manejo. Por tanto, la posición real de las escrituras y documentos notariales como fuente de conocimiento era semejante al inmenso mundo de las aguas subterráneas no alumbradas, que están muy cerca, están ahí mismo, pero que no se pueden captar.
por dificultad, en este caso. Por causa de la dificultad de captar aguas de estas fuentes, pese a encontrarse tan cercanas, hemos tenido que acudir históricamente a bibliografía extranjera, a las aportaciones hechas a nuestra historia por hispanistas extranjeros, como Pierre Vilar o Bartolomé Benassar. Las fabulosas utilidades que proporciona la informática en cuanto medio o nueva herramienta para sacar de su tradicional penumbra el inmenso mundo de los protocolos notariales y los asientos registrales no se quedan circunscritos a lo que es propio del derecho notarial o registral o las demás ramas del derecho público o privado, sino que se expande y percute sobre todas las ramas del saber y de la vida. En contra de lo que pueda creerse a primera vista, en estos protocolos notariales no dejan su huella solamente las grandes historias, los negocios de los ricos, las operaciones urbanísticas, el nacimiento de instituciones relevantes. Sus infinitas páginas están henchidas de lenguaje y, por tanto, del nombre de las cosas. Del nombre de las cosas más variadas que constituyen nuestro vivir material y espiritual, se sea pobre o se sea rico. La historia, el derecho, la economía, la religión, las artes y los artistas, los aperos del campo, los vestidos, la organización administrativa, el comercio, los gremios, las medidas y los precios, los lugares y sitios para el disfrute de los cultivadores de la toponimia, las festividades, la sintaxis, la lingüística en general, la vida entera, queda reflejada en las escrituras notariales directa o indirectamente. Todo cuanto he dicho antes, desordenadamente, no agota ni con mucho las posibilidades de poner el foco e iluminar innumerables sectores de la naturaleza y del saber humano. Todo lo que yacía en las oscuridades es ahora susceptible de ser conocido, inventariado y clasificado desde muchas perspectivas. Digo esto porque una conferencia como la de hoy, dictada por un notario y en la sede de una institución jurídica, es susceptible de ilustrar y deleitar a todo el mundo, porque sus conexidades con la vida de la ciudad de Sevilla, en este caso, son infinitas. Con esta visión multiangular del tema, desde que me llegó la noticia de la conferencia que iba a dictar don Plácido, no he dejado de acordarme de quien fue director de mi colegio, el Colegio Alfonso X el Sabio, sito en la Plaza del Duque, donde está hoy el Corte Inglés, que lleva ya tiempo el Corte Inglés. Su director y propietario, licenciado en Filosofía y Letras, tuvo la sagacidad y paciencia de escudriñar entre los viejos protocolos notariales y la enorme suerte de encontrar una escritura que acredita la autoría por el escultor Juan de Mesa de la imagen de Jesús del Gran Poder y del San Juan Evangelista que procesiona también en la cofradía, en madera de cedro y por 2.000 reales cada uno. La otra parte contratante fue la cofradía del Traspaso, el escribano Bernabé de Baeza. El descubridor fue don Helio, el director de mi colegio, como le llamábamos, don Heliodoro Sancho Corbacho. La fecha, el 1 de octubre de 1720. No me he resistido de citar el ilustre ejemplo por la pequeña parte que me toca. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción al tema que nos ha hecho el presidente de la Academia Sevillana de la Jurisprudencia. Yo voy a presentar al conferenciante, don Plácido Barrios Fernández, amigo y compañero, nacido en Ponferrada, León, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, notario por oposición celebrada en Granada en 1989-90,
pues a lo largo de su carrera ha recorrido media España, ¿no? Porque empezó en Bañeres de Mariola, de Valencia, siguió por La Robla, León, Sueca, Valencia, Calahorra, La Rioja, Mieres, Asturias, 17 años por allí, y desde 2018 en Alcalá de Henares. Ha sido una persona apasionada por la historia también de los protocolos notariales, y se ha formado en historia, estudios de paleografía y diplomática en la Universidad de León, catedrático Vicente García Lobo. En su actual destino, pues ha encontrado un maestro en estas lides de la historia de los protocolos, a través de los protocolos notariales, el notario jubilado e historiador Antonio Linaje Conde, y pues lleva pronunciando conferencias, publicando artículos en revistas profesionales científicas, también en medios radio, en fin, ha impartido conferencias, y en el año 2022 fue comisario de la exposición El documento notarial del siglo XII a la inteligencia artificial, que se celebró en Málaga con motivo del Congreso Nacional del Notariado. De 2021 es este libro, de Escribanos a Notarios, que siendo un libro de historia, va por la quinta edición, ¿no? Impresionante, publicado por Masconfer, una editorial especializada en textos jurídicos que conocemos todos los notarios como Estado y Pueblo, porque nos han visitado asiduamente. Y últimas investigaciones, por lo que me cuentan, se refieren a la marginación y la discriminación social en los protocolos notariales, por lo que prepara un nuevo libro posiblemente sobre esta materia, y me sorprendió porque se dedicó a estudiar el 2 de mayo en Madrid, a través de estudios de las bibliotecas, archivos y el Archivo de Protocolos de Madrid, a bio personal y carácteres elogios, carácter pueblo. Entonces, una persona con esa vocación de histórica, de historiador, pues que nos va a ofrecer hoy una conferencia de gran interés sobre los protocolos notariales en la edad moderna, ¿no? En Sevilla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, excelentísimos presidentes del Instituto de Academias Andaluzas, de la Academia Real de Legislación y Jurisprudencia, Sevillana de Notariado, excelentísimo señor vicedecano del Colegio Notarial, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. En primer lugar quiero hacer una mención, como entiendo que es de ley, a don José Bono, el auténtico maestro de la historia del derecho notario español. Notario fue de Sevilla, también fue de Coria del Río, también fue de Tarifa, y del que todos hemos bebido de su magistral libro, que se considera evidentemente canónico, ¿no? Cuando yo estudiaba Pablo García, el profesor hablaba con respeto reverencial de don José Bono, y yo, un notario recién ingresado, me sentía orgulloso de ese notario a quien no conocía y del cual hablaban maravillas. Estoy encantado de este recinto maravilloso, del cual he de investigar, y me ha llamado la curiosidad que, bueno, esto es, como saben, es el antiguo convento de la Concepción de San Miguel, y estuvo en parte, que es una cosa sorprendente, que nos había arrendado la parte de amor de Dios. A mí me gustan esas cosas así un poco de lo que es la historia de los colegios notariales, ¿por qué no? A la comandancia de la caballería de la Guardia Civil, en la parte que daba amor de Dios estuvo arrendada hasta el año 1939. La rescisión del contrato no fue pacífica, porque debían 29 mensualidades. Tuvieron de pagar, in extremis, la friolera de 26.680 pesetas. Después se alquiló a unas casas de huéspedes y gracias a la labor de decanos anteriores se quedó. Bueno, esto es un pequeño inciso a modo de curiosidad. El orden de la exposición no va a ser un orden canónico, voy a hacer un friso expositivo. Trataré muchos temas precisamente porque entiendo que al tratar más temas también en aras de la amenidad.
espero que sea de su interés. Bueno, como dijo el señor Ramuren, es la edad moderna, siglo XVI, XVII, XVIII, lo que ocurre, el arco temporal que abarca. Primero, la importancia de Sevilla en los albores de la edad moderna. ¿Qué les voy a decir a ustedes que no sepan? Evidentemente les regalo los oídos diciendo que Sevilla era el centro neurálgico de la monarquía hispánica, lo que eso suponía en cuanto capital del imperio, capital económica del imperio, un imperio bihemisférico, ¿no? Y sobre todo tiene importancia porque aquí hay dos instituciones que ustedes saben sobradamente, que son la Casa de Contratación desde 1504 y el Consulado de Cargadores de Indias. Y en el aspecto notarial después veremos que esto tiene una importancia, una gran importancia. No solo eso, en otros aspectos, como ustedes saben, los obispados de Indias dependieron de la archidiócesis sevillana hasta 1546. En 1546 ya se crean de manera autónoma, Santo Domingo, México y Lima. También a nivel judicial, aquí en apelación venían los recursos de la Audiencia de Canarias. Incluso, un tema anecdótico que veré luego, si llego a ello, las ordenanzas de 1553 de la Mancería de Sevilla fueron modélicas, hasta el punto que Felipe II ordenó en 1571 que se exportaran, entre comillas, a las demás mancerías de Castilla. Bueno, las veremos porque regulaban con mucho detalle muchas cuestiones. ¿Qué le voy a decir a ustedes de las remesas indianas? Las que cuando venía el navío de aviso, un navío que se adelantaba para avisar que venían los buques, bueno, pues podía suponer la riqueza de muchos y la no llegada, la ruina de otros muchos. Bien, hablaré de dos ejemplos que además redundan o ratifican esa condición de capitalidad. Primero, escribanos de naos. Es una figura que yo desconocía, reconozco que para mí el estudio de los escribanos de Indias supuso un añadido, porque parecía que había un realismo mágico, había algo añadido a lo que era, bueno, no digo que en Castilla no lo hubiera, pero todo eso. Y escribanos de naos, como ustedes intuirán, eran los escribanos que iban en las naves que iban con destino a Indias. Dependían orgánicamente de la Casa de Contratación de Sevilla y tenían una función que era autorizar, fedatar todos los documentos que se hacían en el barco. Había una doble limitación, temporal y territorial. Temporal, la travesía. Temporal, travesía, territorial, la nave en sí misma. ¿Hubo conflicto de competencias? Por supuesto, siempre hay conflicto de competencias. Entonces y ahora. Por ejemplo, con los escribanos de destino, los de Veracruz, en la Nueva España, en la actual México, porque imaginemos un pasajero baja del barco y hace testamento. En principio se entendían, decían los escribanos de naos, que si estaba en tránsito debería hacerlo con el escribano de naos, por una razón práctica. Y no le faltó razón, porque las ordenanzas de las iniciales del siglo XVI y después la regulación de leyes de Indias ordenaron que esa persona debería hacerlo con los escribanos de naos, porque el escribano de naos estaba obligado, según llegaba de vuelta a Sevilla, a toda documentación autorizada en la travesía, la ida y la vuelta, aportarla a la Casa de Contratación para su depósito. Después veremos más eso. Entonces, bueno, se resolvió favorablemente a ellos. El segundo ejemplo de la importancia de Sevilla son expedientes de bienes de difuntos. Son muy originales. De nuevo, hago hincapié en una documentación que yo no conocía por entero y que plantea un tema notarial. ¿Qué pasa con el que viviendo aquí en Castilla decide irse a la aventura indiana y fallece bien durante la navegación o bien en destino? Evidentemente, si ya está en destino y ya lleva un tiempo, está afincado con sus herederos y hijos, familia allí, no plantea problema. Pero no nos engañemos, al principio solo iban hombres, mayormente hombres. En las licencias de embarque que tenemos aquí, en el archivo de Indias, otra joya que les voy a decir, entre 1509 y 1578 solo van un 10% de mujeres, van muy pocas mujeres. Por ejemplo, las prostitutas no podían ir. Precisamente se intentó facilitar las cosas a las mujeres, pero no iban. Al principio no iban. Claro, iban hombres solos y esos hombres solos podían fallecer. ¿Qué ocurría, insisto, con sus bienes? Pues lo que ocurría era una regulación muy pormenorizada que, dependiendo de la Casa de Contratación, ordenaba qué hacer en esos casos.
pues bueno, se ponía en manos de la justicia del lugar y se ordenaba monetarizar, es decir, llevar numerario los bienes que tuvieran. Evidentemente, si era de travesía y llevaba unos pesos, llevaba unos maravedíes, no habría problema, porque de nuevo nuestro amigo Esteban Avenaos lo cogía y lo llevaba después a la casa de contratación. Y este aquí se había comprado ya un bien raíz en destino. Pues lo que se hacía era, se vendía, con el dinero obtenido, eso sí, se le pagaba sus exequias y funerales, pues los gastos de entierro, y el neto, el restante, se llevaba a Sevilla. Venía aquí y se guardaba en un arcón de 3 llaves. ¿Para qué? Bueno, para que los herederos potenciales de esta persona que hubiese fallecido pudiesen reclamar. Y hay un mecanismo maravilloso de publicación. Bueno, se ponían edictos en la plaza pública, aquí concretamente en Sevilla, en la puerta de la propia Casa de Contratación y en la puerta del perdón de la Catedral de Sevilla. De todo da fe un escribano. ¿Y qué ocurría si este señor no era de Sevilla? Era de Trujillo, era de Zamora. Tengo 2 casos concretos. Pues se mandaba un mensajero, un diligenciero, una suerte de Miguel Stroff, correo del Zar, que iba a destino, lógicamente, él le pagaban su salida, y esta persona, en el lugar de destino, donde se suponía que era el fallecido, publicaban, pues de nuevo, pregón en la plaza pública, y una publicación, vamos a ver, en viva voz, en la iglesia mayor durante la misa mayor. La importancia de la iglesia que les voy a decir yo. Entonces, era la plaza pública también, ¿no? Entonces, bueno, documento aquí 2 casos, 1603, Juan Fernández de Zamora, en el cual efectivamente aparece un hermano diciendo sí, hay 3 hijos, 2 hijas, uno que ya está en Indias, y las 2 hijas dan un poder notarial a un procurador para que venga a Sevilla a recoger esos dineros. Tenemos, ¿y qué ocurría si no aparecían herederos? Pues también está previsto, los llamados, esos bienes de difuntos se convertían en bienes inciertos y quedaban a disposición de la corona en la Casa de Contratación. ¿Qué sabemos de los escribanos sevillanos en la época del descubrimiento? Bueno, sabemos gracias a José Bono y a los, bueno, por ejemplo, María Luisa Pardo, muchos autores ligados a la Universidad de Sevilla han estudiado esta materia. Una cosa importante, en Sevilla tenía otra especialidad. Bueno, primero, los escribanos eran de creación municipal, por una concesión regia de la época ya de Alfonso X el Sabio. Inicialmente, bueno, eran 18 oficios, 18 escribanías. A mediados del siglo XVI ya tenemos las canónicas, las de siempre, 24 escribanías. Si ustedes van al archivo de histórico provincial, como yo he ido esta mañana, ustedes verán su ordenador, abrirán allí, verán oficio 1, 2, así hasta el 24. Darán aquí y irán viendo, pues es una maravilla. Van viendo, pues del oficio 1, pues cuando empieza, si empieza en 1509, si empieza en 1486, y lo tienen ahí a su disposición. ¿Dónde estaban estos oficios? Bueno, según estudió Bono, ellos inicialmente estaban en la zona de las gradas de la catedral, estaban en los soportales aledaños a las gradas. ¿Y por qué? No era un motivo baladí, era porque era donde estaba la contratación, donde estaban los mercaderes. Y entonces el notario, el escribano de entonces, como saben, el término de entonces era escribano, notario empieza a través o a raíz de la Ley Orgánica Notaria de 1862, al menos en Castilla. En otros territorios sí se mantuvo el nombre de notario. Bueno, entonces estaban allí en esas gradas porque en realidad participaban de la vida comercial. Las ventas de esclavos, las subastas de esclavos se efectúan en las gradas. ¿Qué ocurre? Bueno, estaban todos allí, los de edad. Es verdad que había uno en Triana. Triana había un escribano. Con el tiempo, ya entrando en el siglo XVI, se pretende su traslado a la Plaza San Francisco. De hecho, se trasladan a la Plaza San Francisco, no de manera voluntaria, son obligados. ¿Por qué? Por instancia de la Iglesia. La Iglesia estaba harto de los escribanos que estaban en las gradas. En realidad, no solo de los escribanos, estaba harto de los mercaderes. Porque, por ejemplo, si había inclemencias, entraban en el patio de los naranjos, entraban en recinto sagrado. De hecho, si ustedes se fijan en la Puerta del Perdón, hay arriba un bajo relieve precioso en terracota de Miguel Pagán, de 1511, que representa la expulsión de los mercaderes fuera del templo. De alguna manera querían que se fueran, y se fueron. Se fueron a regañadientes. De hecho, en alguna nota particular de algún escribano consta que contra nuestra voluntad nos vamos. Alguno volvió. ¿Por qué volvió? Porque en la Plaza San Francisco, como ustedes saben,
Ahí se efectuaban los actos importantes, los autos de fe, bueno, inicialmente también las condenas de la Inquisición, las ejecuciones se hacían ahí, las corridas de toros. Y entonces, a raíz de una corrida de toros con motivo de la venida de Felipe el Hermoso y doña Juana, pues aquello debió desbaratarse y donde estaban las escribanías, pues resultaron afectadas y quedaron dañadas. Entonces, alguno volvió. Concretamente, Francisco Esquivel, en 1508, me llama la atención que este hombre volvió y arrendó a un platero su tienda que tenía de nuevo en las gradas por 14 ducados de oro anual y 4 pares de gallinas. Bien, en cuanto a cómo organizaban la tienda, bueno, se llaman, como ustedes, bueno, no lo he dicho antes, se llama oficio o tienda de escribanía, es algo autóctono de acá. ¿Cómo lo organizaban? Bueno, pues estaba el escribano, debajo de él estaban los escribientes o ayudantes. Normalmente eran escribanos, y esto se me ha olvidado. Otra especialidad de aquí es que eran escribanos del número que hacían función extrajudicial, la que hacemos nosotros ahora. En Sevilla, escribanos del número, se llaman el número porque había un número cierto en cada ciudad, en Valladolid había 20, aquí había 24, y era un número cierto. Para aumentarlo, tenía que pedir, tenía autorización real y siempre sería el municipio, en este caso, el que tenía facultad de nombrar, no podía nombrar más. Hubo algún intento, por ejemplo, tenemos uno que intentó instalarse en Triana, Mateo de la Cuadra, y el pobre estuvo pleiteando desde 1480 hasta 1508, 28 años, que consiguió establecerse. Los escribanos del número decían que no era posible. Supongo que 28 años después se lo había ganado por su pertinaz insistencia, ¿no? Aquí eran escribanos del número con función extrajudicial. Frente a ello, en otros lugares, por ejemplo, en Dos Hermanas, tenemos el único escribano, tenía la doble función, extrajudicial, la nuestra, y judicial, la que hacen ahora los letrados de la Administración de Justicia. Pero no solo eso, este era del Concejo, del Ayuntamiento, del Pósito, de las rentas de reales, incluso de la Santa Hermandad, es decir, que acompañaba a los cuadrilleros cuando iban, como saben ustedes, la Santa Hermandad es una institución creada en los Reyes Católicos en 1470 y tantos y que buscaba perseguir los crímenes en despoblado, fuera de las ciudades. Pues allí iba un escribano y ese escribano, este hombre, era polifacético, ¿no? En Alcalá de Guadaira, Gonzalo de Coria, 1572, lo era del número y del concejo. Pues bien, tenemos la tienda, volvemos a la tienda, hemos dejado en la tienda a un escribano que tenía a escribientes que eran escribanos reales sin nombramiento del número, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque las normas, las ordenanzas de los Reyes Católicos de 1492 establecían un mínimo de 5 años de aprendizaje de un escribano en la tienda de un escribano del número para que pudiese optar al examen para ser escribano del número. No era fácil. De hecho, tenemos en los protocolos muchos contratos de aprendizaje. Un padre le lleva al hijo para que le enseñen el arte de la escribanía, ¿no? Y estos escribientes, debía haber oficiales muy buenos, porque tenemos documentados escribanos que fichaban a escribientes y les pagaban bien, les pagaban 2.000 maravedíes más la comida y la dormida. Otro le dio 3.000 maravedíes y las idas. ¿Qué eran las idas? Las salidas. Y las salidas eran importantes cuantitativamente en la época. Las salidas, piensen ustedes que un testamento en el siglo XIX valía un real, con salida real y medio, estamos hablando del 50%. Claro, esto nos chirría a nosotros, sobre todo a los notarios ahora nativos, y llevamos desde el año 1989 con las salidas congeladas. Si no lo saben los que no están en la función notarial, cobramos lo mismo desde el año 1989, que son 3.000 pesetas, o sea, 18 euros por cada hora o fracción. Lo mismo del año 89. En el 1500 y pico cobran medio real. Entonces, en este caso, el contrato para ligar a este escribiente es que le daba 3.000 maravedías y los derechos maravedíes y los derechos de salida. Por debajo de ello estaban los amanuenses, los que simplemente pues, se limitaban a ayudar en las labores propias de la escribanía. Pasamos a otro apartado. Las notas privadas de los escribanos sevillanos. Como ven, a mí me gusta no solo la labor notarial, sino lo que rodea, ¿no? Y considero que el protocolo es una caja de sorpresas, y no solo por el otorgamiento en sí mismo, sino por todo lo que rodea. Hace poco en Madrid hemos inaugurado
inaugurado una exposición que se llama Lo Nunca Visto, tesoros escondidos en los protocolos notariales. ¿Por qué? Porque recoge, por ejemplo, los muchos escribanos en los blancos, ponía blanco, o hacía un dibujo, o ponía cualquier cosa. En las cartas de perdón de cuernos, que veré ahora, hacían alusiones, dibujos alusivos a la condición del otorgante, muy poco gratificantes. En un libro de Vic, de la zona de Barcelona, un notario de allí, se llaman notarios, que recogían los libros de oro, se llaman así, pues recogían los préstamos, los que otorgaban los judíos como prestamistas, muchos con usura. Realmente, pues el escribano pintó un dibujo del judío, obviamente muy poco edificante contra él, ¿no? Pues bien, notas privadas es otra de las cosas que a mí me llama la atención dentro de los protocolos. Son notas privadas que ponía el escribano. No tiene que ver con el otorgamiento. Puede ser una efeméride, pues terremoto en Lisboa en 1755, la peste, de hecho veremos mucho de la peste, una batalla, una victoria de las tropas reales, bueno, una incursión de piratas, todo aparece ahí. Lo cual es una maravilla, porque te traslada en tiempo real al momento. Tenemos algunas particulares que te dejan sobrecogido. Un escribano de Almería, 1522, hace constar que hoy lunes ha fallecido mi mujer Violante Gil. Me ha dejado 3 hijos, el menor de 4 años. Y lo pone. Bien, vayamos a ver algunas de ellas. Bueno, por ejemplo, la primera, hace referencia en 1482 a la ejecución de un escribano. En 1482, dice, a 1 hora después del mediodía, degollaron en la plaza de San Francisco a Alfonso Rivera, notario, por un acto de mudamiento de verdad, por falsedad. Después veremos que no todos los degollamientos o las ejecuciones tienen lugar en la plaza de San Francisco. La peste obviamente ocupa un lugar especial. Saben la importancia o la tragedia que supuso la peste, repetidas pestes en Sevilla y en toda España, ¿no? Por ejemplo, un escribano, Juan Álvarez de Alcalá de Sevilla, huyó en febrero de 1507 a Mairena del Alcor y volvió en junio. Otro puso que esa semana habían muerto 48, otro que en una semana 100 personas. Eso es tremendo. Los avances de la conquista también se recogieron, los actos de la Inquisición también. Por ejemplo, en este día, en 1534, los señores inquisidores quemaron 4 mujeres y 4 estatuas. Estatuas de referencia en efigie, ¿no? Cuando están 2 de hombres y 2 de mujeres en la plaza de San Francisco. Otra, azotaron este día a Juan Fernández de Escribano. Yo soy escribano, no tengo nada, pero bueno, es evidente que me gusta todo lo que atañe a la profesión, para lo bueno y también para lo que es censurable, ¿no? Este le había pillado haciendo cartas de ahorro falsas. La carta de ahorro, lo vemos después, es la carta de libertad de esclavos. Entonces, las falsificaba para dar la carta de libertad a un esclavo que le pagaría cantidades importantes. Bien, los sufrimientos de los sevillanos también son acogidos en los documentos, en esas notas privadas. Por ejemplo, la tremenda, bueno, lo conocerán, el motín del Pendón Verde, unas sequías muy agudas en 1521-1522. Un escribano hace referencia a que vio a más de 20 personas comiéndose o discutiendo para comerse un macho cabrío en la calle, y otros lo mismo respecto de un perro. Hace referencia también a lo que costaba entonces un perro y lo que costaban sus huesos. Dramático. Bien, sigo con, bueno, ahora voy a hacer referencia a la vida sevillana, sus avatares y sus circunstancias. Me inclino también por la peste. Hubo una peste aquí dramática en 1649, la conocerán. De hecho, se cuenta que después de esa peste Sevilla ya no fue Sevilla. De 120.000 habitantes perdió casi la mitad, llegó a ser 60.000 habitantes. Y eso se reflejó también. Porque tenemos 2 casos de sendos testadores y tienen, bueno, lógicamente, ustedes saben como yo que la importancia del testamento en la época era tremenda. Era el salvoconducto, el pasaporte para el cielo. Aunque no tuvieses bienes, tenías que hacer testamento. Precisamente para tu salvación del alma, ¿no? Entonces el testamento no era una cosa que podías incluir. De hecho, yo tengo estudiado las declaraciones de pobre, testamentos de pobre. ¿Y qué es eso? Pues el testamento del pobre que no tiene bienes y quiere ser enterrado de limosna, porque en la época era fundamental recibir un entierro. Bien, pues entonces la peste es recogida a través de 2 testamentos de Triana.
2 testadores pretenden otorgar su testamento y no hay escribano para ello. ¿Y qué ha pasado? Pues la razón es que Pedro Tanco, hablo de 1649, cuando siguió de mal de peste, envió a llamar a Mateo de Benina, escribano público, porque no había otro en Triana, ya que Juan de Carranza, el escribano de Triana, había fallecido de peste. Lo cierto es que dicho Mateo de Medina, el escribano al cual llamaba, cuando lo fueron a llamar estaba para morir, e igualmente moriría. Yo siempre he defendido un lugar común. El escribano está con la sociedad y sufre con la sociedad. Evidentemente, no podemos pensar que el escribano estaba indemne de la peste, la sufría y moría con ella. Paso a abordar un tema que llama mucho la atención porque a una persona del siglo XXI le parecerá sorprendente que los escribanos autorizáramos ventas de esclavos. Por supuesto, esta mañana en el archivo he visto varias, incluso más. He visto un molde. Es decir, estaba ya, la matriz estaba preimpresa, recogían las condiciones de la venta del esclavo. Había que reinar los blancos nada más, lo cual da idea de las cantidades que se hacían, ¿no? Ventas de esclavos, hay cientos, miles. Bueno, y además Sevilla, no nos engañemos, junto con Lisboa, eran las plazas fuertes en el occidente de la venta de esclavos, de la existencia de esclavos. Se calcula que en el siglo XVI, de cada 17 sevillanos, uno era esclavo. Bien, hemos visto, se puede abordar, estudiar en otro momento, las 3 maneras de obtener la libertad. La manera que he insinuado antes es la carta de Horro. Horro viene de Ur, en árabe, libertad. Carta de ahorramiento, de Horro, que es en la cual el amo, el dueño, puede hacerlo por capricho, por caridad, por la razón que sea, por los servicios prestados, porque el esclavo es ya muy mayor y ya no le trae cuenta tenerlo en casa. Podría ser. O, ¿por qué no?, la caridad cristiana. También, y es un tema que quiero abordar, las cartas de rescate. ¿Qué es eso? Las cartas de rescate son las cartas de Horro en la cual el esclavo se compromete con el amo a pagar un rescate por su propia libertad. Se autorrescataba. Bueno, normalmente le pedían el precio de la compra. Eso los llamamos esclavos cortados, porque iban cortando a plazos la atadura de su esclavitud. Tuvieron mucha importancia. Sevilla, 1497. Isabel Rodríguez permite a su esclavo moro, Mahoma Zayate, que fuera a buscar limosnas por los lugares de esta reina de Castilla, para que de las limosnas que Dios le diera, pudiera liberarse por 18.000 maravedíes. Bueno, tenemos incluso el caso, poco sorprendente, de un negro, concretamente Manchuco el Negro, que lo hizo, encontró el dinero para libertarse, se libertó de una manera un poco original. Lo que pasa es que al final acabó en la cárcel y probablemente, aunque no lo sabemos, acabaría quemado en la hoguera. Se dedicó a buscar chicos para el proselitismo, para su clientela masculina. Le pillaron y acabó encartado y muy seguramente acabará, como saben ustedes, la homosexualidad, entonces está condenada con la pena, morir en pena de hoguera. Bueno, dirán, bueno, pero este tema está hablando de 1997. En 1858, en 1858, digo bien, final del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en La Habana, Cuba, para potenciar los autorrescates, se ordenaron o se editaron una circular que limitaba los gastos que tenían que pagar los propios esclavos. Para empezar, el documento era de la clase de pobres de solemnidad. Ustedes saben, los papeles timbrados tenían varias clases. El de pobre solemnidad, el griego valía 2 reales, el más barato. Además, tenía unas reducciones, por ejemplo, no tenía que pagar ningún impuesto municipal. Querían las autoridades potenciarlo. Hablamos de 1858. Paso a ver, bueno, he dicho 3 maneras de obtener la libertad. Carta de Horro, la segunda era la disposición testamentaria, muy común. Lo que pasa es que participada de su naturaleza, como todos saben, revocable. Yo ordeno en mi testamento liberar a mi esclavo José, pero después cambio de opinión y puedo cambiar. Y la tercera era la huida. Sí, la huida. Bueno, es una manera prosaica, ¿no? Pues tenemos documentados aquí en Sevilla 2 casos de huida, siempre ante el escribano. En 1610, una esclava negra de unos 20 años había huido de casa de Juan Salvador en Sevilla. Este le reclama al vendedor, exigiendo la devolución del precio que había pagado por ello, por la tasa o defecto de ser huidora.
En toda venta de esclavo era imprescindible y muy importante poner sus defectos, tachar sus defectos. Por ejemplo, si era huidora, si era borracha, si era fugitiva, si se meaba en la cama, todo eso está contrastado. Cualquier cosa que les pueda aparecer. Y precisamente el ponerlo ahí evitaba la posible reclamación del comprador, porque ya no podía alegar vicios ocultos, ¿no? En este caso no había tacha de huidora, pero el vendedor alegó: oiga, miren, no me vean con cuentos. Le dice: no procede la devolución, ya que estando en su poder, en el del vendedor y en el del dueño anterior, no había sido huidora, y que probablemente fuese huidora por los malos tratos que le daba el actual dueño. En la misma Sevilla, otra esclava, esta es berberisca, la Bernarda Cruz, huye de su esclavo, ahora veremos por qué, y se refugia, cogimos al en un convento, el convento de Madre de Dios. Llaman al escribano y ella alega que no quiere volver a la casa de su amo, un confitero, Juan de Heredia, porque le había, bueno, al final lo que sale aquí es que había habido abuso sexual y ella no quería volver con él. Bueno, esto parece que acabaron bien. Un caso trambótico, digo porque, bueno, en la ciudad de los Reyes, la Lima actual, así se llamaba en la época, existía lo que se llamaba el Paseo Macabro. ¿Qué era el Paseo Macabro? La exhibición en las calles, precedidas de pregones y tambores, de las cabezas cortadas, de los negros cimarrones que habían sido cazados en los montes por la Santa Hermandad, porque se hacía, bueno, para ejemplaridad pública, ¿no? Más sobre esclavos en Berbería. Bueno, igual que había esclavos aquí, no hay que engañarse, estaban del otro lado, Allende. En Berbería, como saben, es la zona norte de África, todo esa zona, y cuya plaza fuerte era Argel. Se calcula que en mediados del siglo XVII 20.000 esclavos cristianos estaban allí. Miguel de Cervantes estuvo 5 años allí y fue rescatado por la Orden Trinitaria, ¿no? Pagaba una fortuna, 500 ducados. Bien, el caso es que tenemos aquí en Sevilla dos poderes o dos documentos que hacen referencia precisamente a los esclavos en Berbería. El primero, un poder de 1540, poder que da Diego de Vega a su hijo Gaspar, para que por mí y en mi nombre pueda pedir, así en esta actividad como de Sevilla, así como en otras de este Reino del Castillo, cualquier limosna para ayudar al rescate de mi otro hijo Francisco. Vamos a ver, bueno, él tenía que llegar dinero para el rescate, y al rescate él tenía una prebenda real, una licencia. Bueno, la limosna no podía pedir limosna a cualquiera. Uno de los problemas de la época de la sociedad, de la Edad Moderna, era la falsa mendicidad. Había mucha gente que eran pobres de verdad y otros pobres que no lo eran tanto. Y entonces se intentó limitarlo. Entonces, este señor sí tenía licencia real. Entonces da poder a su hijo para que pueda pedir en su nombre limosna para llegar dinero. Otro, Alfonso Fernández, también en Sevilla, curtidor. Este es un contrato con Fernando del Carpio y Francisco de Baena, mercaderes, para que vayan a Fez, donde está preso, donde está esclavo su hijo Alfonso, se llama como él, y lo puedan rescatar. Y entonces les pone el contrato notarial que lo que paguen por el rescate, él se lo reembolsará. Es un contrato de obligación. ¿Me dio dinero aparte del rescate? No lo sé. Tenemos documentados un caso de unos mercaderes valencianos que metieron un plus del 60%. Bueno, vamos a ver, todo nos sorprende, pero en la época no debe sorprendernos nada, ¿no? La famosa cárcel, dejo los esclavos, cárcel de la Sevilla. Perdón, a lo mejor es un poco batiburrillo, pero bueno, espero no y sobre todo que no se me despisten en exceso. La famosa Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla era, bueno, un lugar muy importante en la época, y además tenemos un testimonio maravilloso, magnífico, del confesor de la final del siglo XVI, principio del XVII, el jesuita padre Pedro León. El libro de él, Las memorias de él, son impagables, ¿no? Entonces nos cuenta diferentes avatares, y entonces, bueno, quiero traer aquí una fianza carcelaria en un documento notarial, en la cual Juan González, 1520, y Juan Sánchez de Ginés, os otorgamos a vos, Pedro López, alcaide de la cárcel, para que en nuestro robo quitéis las cadenas a Juan de Chávez, que está preso en la cárcel,
y le deis lugar para que ande suelto por la cárcel, por arriba y por abajo, por lo que os fiamos de que él no se sueltará de la cárcel. Es una fianza carcelaria, no es extraña, de hecho da. Y no es extraña porque haciendo un salto temporal, en 1842 en Alcalá de Henares, en los aranceles de la Alcaide de Alcalá de Henares se recogía que por dormir separado, si tú pagabas 40 céntimos diarios, podías dormir separado. Por las visitas se pagaba. Es verdad que la gente que no tenía medios podía pedir el socorro carcelario, porque la manutención también tenías que pagarla. Los pobres no, lo que pasa es que no tenían en modo alguno derecho a dormir separado. Antes he hablado de los lugares de ejecución y he hablado de la plaza de San Francisco como lugar de ejecución. No nos engañemos, no siempre, y con el tiempo cada vez menos, los lugares de ejecución se hacía el auto de fe, pero no se ejecutaba allí in situ. Había otros sitios, el Camadero de San Sebastián, el Campo de Tablada, no era allí. Igual que tampoco la Plaza Mayor de Madrid, aquí hizo Mateo Ricci en 1780, el auto de fe, en época de Carlos II, no eran quemados allí, los llevaban a la puerta de Fuencarral. Pues aquí ocurría lo mismo, lo llevaban a otros sitios, quizás porque ya les parecía excesivo. Y eso viene, en Campo de Tablada, tenemos el caso en el siglo XV, porque muchos eran condenados a ser descuartizados, no ya ahorcados, sino descuartizados, sacados del cuarto y exhibirlos en lugares públicos. Estamos pensando, por ejemplo, en las picotas, los rollos de picotas en la parte superior, en unos garfios, precisamente para que allí quedasen los... Bueno, el caso es que apareció, está documentado, un canónigo de la Catedral de Sevilla, vio que esos restos de unos que habían sido descuartizados, estaban ahí expuestos, eran comidos por puercos y por perros. Le dio tanta pena que en su testamento ordenó o dejó un dinero para hacer un recinto, construir un recinto, para que no quedasen allí. Bueno, hubo hermandades, evidentemente, que se dedicaban, después hablaré de Miguel Mañara, si me da tiempo, que se dedicaban a asistir a los que habían sido condenados, a asistir antes de la ejecución y durante un pacto de entierro, ordenar misas y recoger los despojos. En Écija, la Hermandad de la Misericordia pagó 23 reales a 1.733, 23 reales a una persona, para que recogieran los despojos, los cuartos, lógicamente, recoger los cuartos de esos pobres que se habían puesto por los caminos. Los pobres eran Juan Luis de Segura y Antonio Cabañac. Testamento de Miguel Mañara. Bueno, Miguel Mañara, vicentero de Leca, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, porque cualquier sevillano conoce quién es Miguel Mañara. El poema de Antonio Machado hace referencia a él. Había nacido en Sevilla en 1627 de una familia oriunda de Italia, de la zona de Córcega, y se hizo rico esa familia precisamente por el tráfico de Indias, con la exportación a Indias. No solo él, tenemos por ejemplo un escribano, completamente Cristóbal de la Becerra, que también se hizo millonario con el tráfico de Indias, compatibilizó su ejercicio de escribanía, no había incompatibilidad. Esto estuvo activo en Sevilla en 1534 y cuando muere en la actual calle de Betis deja una fortuna a sus 11 hijos. Bueno, volvamos a Miguel Mañara. Miguel Mañara es el titular de mayorazgo, pese a ser el octavo de 10 hermanos, al final por sucesivas muertes llega a heredar el mayorazgo. Como se dice, bueno, la muerte de su esposa en 1661 determinó un cambio de su actitud porque él debía ser un bala rasa, de vida un poco disoluta, y entonces cambia. Y su testamento recoge el estado anterior, ¿no? Ustedes lo conocen. Yo, Miguel Mañara, pecador desdichado, pues de los mis logrados días ofendía a su majestad, a su puta majestad, se va de Dios, servía a Babilonia, al demonio, bueno, y ordena. Y precisamente la labor que hace encomiable es el potenciar la hermandad de la Santa Caridad. Como si ustedes van a esa iglesia maravillosa, que es la Iglesia de la Caridad, verán allí, él ordenó. Hay, claro, incumplimiento de la voluntad del testador, que merecería una sanción, ¿no?, a los albaceas o ejecutores, porque él pidió que sus restos estuviesen en la entrada, porque decía que no tenía mérito pasar dentro del recinto cristiano. Lo cierto es que los hermanos entendieron que no y llevaron sus restos a la cripta. También, efectivamente, bajan las escaleras y ven ahí y ven toda la referencia. El testamento es muy interesante y el epitafio que ordenó el testamento también. Ese se declaraba pecador, no fue el único. En aquella época había cierta comprensión, quizás, no sé, por ejemplo, Felipe IV, el rey Planeta, también dijo en su testamento que era el
mayor de los pecadores, y prueba de ello es que ordenó 100.000 misas en beneficio de su alma. Bien, cartas de perdón de cuernos. Es un salto, paso de Miguel Mañara, con perdón el señor de Miguel Mañara, a las cartas de perdón de cuernos. He de confesar que tuve conocimiento de las cartas de perdón de cuernos, de nuevo gracias a don José Bono, y de nuevo Sevilla ocupa, porque son los dos únicos documentos notariales de cartas de perdón de cuernos que son más originales que los demás. Las cartas de perdón de cuernos no solo las hay en Sevilla, las hay en todos lados. El adulterio, en la época, el adulterio rigió en España hasta 1978, hasta mayo de 1978. Hasta entonces el adulterio era un delito y se perseguía con hasta 6 años de cárcel. Y como ustedes saben o intuirán, la mujer iba a la peor parte, porque la mujer bastaba con una sola falta para que ella fuese acusada de adulterio. El marido, salvo que tuviese lo que llamaban la manceba de cama y mesa, es decir, que en su propia casa, no lo era. Y bueno, pues evidentemente, ¿qué ocurre? En aquella época, hasta el Estado liberal, es decir, el Estado moderno, se entendía que era algo privado, la pena privada. Entonces cabía, por herencia de la... Y me perdonen aquí los catedráticos de historia del derecho que sabrán muchísimo más que yo de esta materia. La esfera privada permitía, por herencia de la composición medial, el acuerdo entre ofensor y ofendido, o la familia del ofendido, para pagar, compensar en metálico el daño, sin perjuicio que después recayese el perdón real o de la justicia real. Pues bien, precisamente en los casos de adulterio, que era un delito, una manera de solventar la situación era a través del perdón del ofendido, la carta de perdón de cuernos. Se ponía así. De hecho, lo que quería hacer hincapié es que encontraba en Sevilla, lo encontré yo, está allí, ya lo ha tratado mucha gente, el hecho de que en una de ellas aparece una cabeza de ciervo dibujada, una cabeza de ciervo con varios cuernos dibujada en un margen de la escritura. En otro aparece una cara con cuernos y después escrito este es, y después perdón de cuernos. Bueno, cuando algún autor, como Ricardo Córdoba, ha estudiado los motivos del perdón, así como dice que en Francia e Italia quizás es el valor del marido de querer volver a coger en su casa a la mujer, entre comillas, que había faltado. Bueno, dice que en España no, porque la sorna que traducen esos dibujos dice muy poco de la consideración social del ofendido. No nos engañemos, ahí en lo que se condena es la transgresión al honor del marido. En la época moderna, el honor es lo más importante. ¿Y qué era el honor? El honor para el marido, al hombre, es su reputación. Para la doncella, para la chica joven, era su virginidad. Y para la esposa, ¿cuál es? Pues precisamente la fidelidad. Y eso es lo que se persigue. Bien, estos documentos aparecen aquí, los tenemos, pueden verlos, incluso, se recoge dentro de la Carta Genérica. Entonces quiero abordar dentro de ellos una materia. He dicho que en ese momento cabía la compensación económica del daño, sustitutoria del daño, salvo en las cartas de perdón de cuernos. ¿Por qué? Porque el honor masculino no tiene precio, no se puede vender, no es heredable, en teoría. En la práctica hemos encontrado documentos en los cuales se enmascara, se paga. El marido paga, le pagan al marido por ese perdón. El uxoricida, porque más bien penal, cabía si tú pillabas a tu mujer infraganti con el amante y tenías un testigo, podías matarlo, y entonces matarlo los dos. Igual que el perdón tú no podías perdonar a ella y al amante no. Tenías que perdonar a los dos o no perdonabas. Pues bueno, este es el uxoricida que acaba con la vida de su mujer Leonor, entonces el perdón lo concedió la suegra, que era la heredera de la víctima, y el importe de la compensación ascendió a 150 ducados y se mascaró por algunos bienes, muebles y vestidos que había llevado la mujer. Otro, en 1625, un tejedor de aquí, de Velasco, pretendía probar que un clérigo, el licenciado Diego de Zúñiga, cometía adulterio con su mujer María Justa. La causa se sustancia en tribunales eclesiásticos por razón de aforamiento del sacerdote. No sé si el delito de solicitación
que ocurría durante el confesionario cuando hacía requerimientos sexuales porque no parecía. Bien, entonces, en un momento determinado, este tejedor cambia de opinión y pide que no se siga la causa contra el sacerdote. Casualmente, el mismo día, en términos escribano, el sacerdote se obliga en una carta de obligación a pagar a ese demandante al que había retirado la denuncia 104 reales por una cama, un colchón, un lebrillo y 2 enseres. Ahí había retribución, podemos presumir. Actas notariales. Bueno, las actas notariales, de modo alguno, yo siempre he defendido, bueno, mi maestro ha defendido, y yo obviamente lo suscribo, que no son en modo alguno el pariente pobre de las escrituras. Como ustedes saben, aquí las actas notariales en un incendio llaman al notario para ver los daños, una indemnización, lo mismo. Entonces quiero traer a colación 2 actas notariales. En primer lugar, es un acta relativo a un hecho acaecido aquí en Sevilla en 1833 con ocasión de la epidemia de cólera. Es la odisea de un barco, un queche marina, así se llamaba ese tipo de barco, la Sasona del Carmen, que parte de Sevilla con destino a Bayona, en Pontevedra. Lo cierto es que van infectados, van 16 pasajeros y 7 tripulantes, y aquello es un despropósito. Empiezan, bueno, días sucesivos, fallece el patrón, el piloto, marineros, parte del pasaje, y van arrojando de manera sucesiva los cadáveres al mar, y viene recogido todo a fe notarial. Llega un momento, obviamente, que se dan cuenta que no tiene sentido seguir, porque se han quedado sin gobierno, lo pone el documento. Y entonces, con buen sentido, deciden dar la vuelta, como decía, intenta entrar en Cádiz no les dejan, intenta entrar en Sanlúcar, tampoco les dejan, y al final vuelven a Sevilla y son acogidos en el hospital de coléricos. Y ustedes dirán, ¿y el escribano iba ahí? En este caso, la documentación o la información la tenemos de la escribanía de Guerra y Marina. Esta es una escribanía especial creada por las reformas borbónicas a partir del siglo XVIII y ahí recoge todos los datos. ¿Y por qué se hizo esa causa? ¿Por qué se hizo esa testificación? Precisamente porque apareció un dinero en la gaveta del capitán del barco y se quería saber de quién era ese dinero. Y entonces por eso se hizo una información completa de lo que había acaecido para intentar saber de quién era. Bueno, puedo hablar de las actas notariales de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, como saben, está enterrado en la Catedral de Sevilla, pero el pobre en vida hizo muchos viajes. Sus huesos hicieron otros tantos, fue un auténtico trajín. Él muere en Valladolid en 1506, en 1509 es enterrado aquí en el monasterio de Santa María de las Cuevas y tenemos una acta notarial que llevamos precisamente a la exposición de Málaga, en original, precisamente acta notarial de los restos de Cristóbal Colón, ¿no? Después, estos se llevan a Santo Domingo, a la República Dominicana, actual República Dominicana, en 1544. Lo cierto es que por el Tratado de Basilea se tenía miedo que Francia quitara Dominicana y se llevan a La Habana, Cuba. Al llevarlo de La Habana a Cuba, un escribano de La Habana, José Hidalgo, levanta otra notarial, 1795, de esa exhumación de los restos. Otra acta notarial. Vuelven a Sevilla en 1899. Tenemos a un escribano, un notario, ya en 1899, Javier Rodríguez de Palacios, que se presenta en el muelle de San Telmo, en el río Guadalquivir, para recibir al barco Giralda que trae los restos. Restos que a su vez serían motivo de otra acta notarial cuando ya en el mausoleo de Arturo Mérida son definitivamente depositados. 4 actas notariales. Ya voy, niños de la doctrina cristiana, niños toribio. La historia social, reconozco que es una de mis habilidades, como ya parece, se ha ido insinuando, y esta figura de los niños de la doctrina cristiana siempre me ha parecido apasionante. ¿Quiénes eran estos? En aquella época, bueno, la esperanza de vida era muy poca, había muchas muertes prematuras, muchas muertes por sobreparto, y había muchos huérfanos. Precisamente en la labor asistencial no había entonces, no había la red de asistencia actualmente, no había servicios sociales, ¿no? Entonces tenemos a muchos niños doctrinos, los llamados niños de la doctrina cristiana, que son acogidos en colegios en unas edades, empiezan a los 7 y 10 años, y estos, ¿y qué tiene que ver eso con los notarios? Pues porque los testamentos, muchos testamentos, ordenan el cortejo funerario de acompañamiento de niños doctrinos, de 6, de 12, de 24. Se paga medio real a cada uno. Y esos aparecen ahí, ¿no? Entonces, tenemos unas ordenanzas aquí de Sevilla, un poco anecdótico, de que se instase a que
hubiese más centenos, con más niños y más niños de doctrina cristiana, porque era la fuente principal del colegio, ¿no? Lo que pasa es que dice, por favor, que cuando vayan en los entierros luzcan de la mejor manera posible. Por ello no podrán asistir los que no tuviesen calzado, ni los que padecieran tiña ni sarna. Esos no serían bien vistos en los entierros. Pues bien, aquí tenemos otra especialidad. Sevilla, como no, también tiene otra especialidad, que son los niños toribios. De estos me habló el director del Archivo Judicial, Braulio Vázquez, que hoy no ha podido venir, y que fueron estudiados por Celestino Romar. Forman parte de una documentación especial que se guarda en el Archivo Provincial. Pues bueno, es un poco trasunto de los doctrinos, lo que pasa es que son de aquí. Se llaman toribios porque el pionero de la fundación del Colegio de Toribios es Toribio de Velasco, un sacerdote oriundo de Asturias, y que fue el primero. Aquí eran muy queridos, eran sus procesiones, todos los días iban a primera hora a misa, en fila de dos, con la cabeza rapada, cantando el rosario, precedidos de una cruz alta de madera y haciendo sonar el hermano Toribio la campanilla. Tuvieron tanta importancia que hasta el arzobispo de la época, Luis de Salcedo, en 1741, dejó mucho dinero para la ampliación del colegio. Dotes para mujeres descarriadas. Bien, dentro de la historia social, las dotes para mujeres descarriadas o dotes en general para mujeres. La dote, como ustedes saben, pervivió hasta 1981, ley del 7 de julio del 81, y la dote era fundamental para acceder al matrimonio o para ir al convento, la dote matrimonial o la dote conventual. Como diría Barrio Nuevo, sus famosos avisos de 1600 y pico, sin dote no hay matrimonio. En aquella época el destino natural era matrimonio, convento. Algún tataísta decía que las solteras eran mujeres incompletas. Obviamente lo decían. Bien, esos bienes dotables eran administrados por el marido. ¿Qué ocurre? Muchas mujeres eran pobres o no tenían medios para esa dote. Entonces tenemos instituciones sevillanas, como es la Casa Pía de la Misericordia, que hizo una labor increíble de dotación para mujeres pobres, que no tenían dote. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, haciéndose la Casa Pía beneficiaria de los legados que se ordenaban en favor de esa Casa Pía, las llamadas dotes comunes. Tenemos, por ejemplo, uno de Agustín de la Mota de Potosí, Bolivia, que ordena en 1184, deja como heredera a la Casa Pía para las dotes comunes. Había ciertas limitaciones, no podía dotarse ahí a matrimonios con indios, mulatos, moriscos ni cautivos. Tampoco las beatas eran susceptibles de recibir esta dote. Pero quiero hacer hincapié en las dotes de mujeres arrepentidas. ¿Quiénes eran las mujeres arrepentidas? Bueno, las que en la época eran llamadas mujeres descarriadas, las que estaban en las lancerías. Y bueno, tenemos dos casos que para mí son dramáticos, porque le daban dinero a un hombre en la mentalidad para que la redimían del pecado. En 1634, Sevilla, Esteban Pérez indicó que se había casado con una mujer pecadora, Francisca, para recibir la dote de la Casa Pía, y accedió a ello porque así pudo comprarse una cama. 1663, este sí que es un paso más arriba. Una víctima de violación, Leonor María, es obligada por la Casa Misericordia a casarse con su ofensor, Alonso López, oficial de pastelero. Se le entregaron a Alonso López 13.000 maravedíes. La labor notarial no solo son las disposiciones testamentarias, sino que la Casa Pía exigía que la entrega de dote a ese marido fuese con carta de pago de escribano. Bueno, hubo picaresca. Tenemos un caso de Sevilla y uno porque bueno, a esas mujeres que salía del prostíbulo, pretendió cobrar hasta 7 veces la dote de su mujer, que la iba sacando del prostíbulo, la metía, etc. Y claro, cuando le pillaron le condenaron a galera perpetua. Bueno, galera perpetua no cabe porque si está toda la vida se muere, obviamente, no cabe tan periodo de tiempo. Bien, yo creo que ya prácticamente me queda muy poco. Bueno, la mancería sevillana. Antes he hablado de las ordenanzas de la mancería sevillana era muy importante. La mancería, como ustedes saben, como yo, donde está, ¿no? Aquel castelar la atravesaba perpendicularmente, es un triángulo gamazo. Padre Marchena, el castelar, estaba en el Arenal, se llama
de la laguna o del compás, así era llamada. Tenía muchas casas, a su vez dentro de ellas boticas, que eran las habitaciones donde las pupilas o las mancebas recibían, pagaban un arrendamiento al padre, que era el encargado de la mancería, de medio real, por cada de real y medio diario. Ellas cobraban por servicio de medio real de la época. ¿Y quiénes eran los dueños de las casas? Bueno, el ayuntamiento tenía varias casas, 20 boticas, el cabildo catedralicio 4 casas, el monasterio de Santa Clara también, la iglesia de Salvador, había mucha gente. Y era una fuente de financiación para los municipios increíbles. En Alcalá de Guadaira, el primer ingreso municipal era los frutos recibidos de la mancería. Normalmente se daban, por ejemplo, el ayuntamiento de Sevilla lo que daba un arrendamiento anual y lo ofrecía al mejor postor, que era el que lo recibía. Ordenanzas. Las ordenanzas, hay dos cosas. Bueno, una cosa que quiero hacer hincapié. Las ordenanzas de Sevilla fueron muy buenas, porque a diferencia, por ejemplo, de las mancerías de Zaragoza, aquí estaba prohibido los préstamos del padre a las mancebas, precisamente en evitación de que quedasen entrampadas de por vida. En Zaragoza no ocurrió así y muchas no podían salir del prostíbulo precisamente por razones obvias, porque no podían pagar la cantidad adeudada. Dotes para prostitutas a cabo en Osuna. Para recibir la dote era condición necesario ir a un escribano de Osuna y decir comprometerse a vida honrada, compromiso de vida honrada que dejaba su madre. Bueno, yo creo que ya voy a acabar haciendo referencia a modo de colofón. Bueno, sí, podría hablar de violencia doméstica, de menores, por ejemplo, uno que había asesinado a su mujer, los dos se fueron en el matrimonio, entonces el escribano acudió al patio de los naranjos porque este se había acogido a sagrado, como saben, entonces cabía acogerse a sagrado, es algo de delitos muy graves, en el código, digamos, actualmente ya no se recoge en la normativa ni el código de derecho canónico ya no aparece, y en este caso, se recogió. Y viene a relación con un escribano, Diego de Marchena, que en 1524 había asesinado a su esposa, se había refugiado en un monasterio de Santísima Trinidad. Obviamente, al ser un delito grave, le recogieron y fue ahorcado en la plaza de San Sí, hombre. Llego al final. Espero, en primer lugar, no haberse aburrido mucho. Pienso, honestamente, que no es pensable la historia sevillana sin los protocolos notariales. Entiendo además que no se puede llegar a conocer en profundidad la sociedad sevillana sin la labor de los escribanos. Pienso además que nosotros, en esta profesión tan maravillosa, tenemos los testamentos que constituyen auténticos de vida y que constituyen además, nos constituimos nosotros en confesores privilegiados en el momento final. ¿Pero eso dónde te lo ha hecho? A mí no me ha dicho nada. Bueno, está claro, me está diciendo que acabe. A mí no me ha dicho nada que te iba a hacer una cosa de esa. De Pilo, quería hacer referencia a un caso siempre dramático de un testamento. Andrés Ramos, en la Sevilla de 1587, reclama a un escribano, Juan de Palacios, y allí fue, y hallándose aquel entrante paíser, en la época los testamentos normalmente eran en artículo mortis, en las últimas, le confesaba al fedatario que su mal se lo había provocado él mismo, bebiendo Solimán. Solimán, bueno, era un cloruro de mercurio. En aquella época las maneras de cargarse uno eran Solimán o Rejalcar, que era arsénico. De hecho, estaban prohibidas su venta ya desde la época de los reyes católicos. Entonces decía que no se busca ningún culpable, porque he sido yo, por causa de un enfado que tenía, y que no se debía culpar a nadie. Entonces, acabo yo. ¿Qué mejor nota de suicidio que una confesión al escribano? Muchísimas gracias. Quiero felicitar a don Plácido muy sinceramente, porque su disertación cumple perfectamente con algo que yo por pura intuición, pues no soy especialista, no soy notario, y al principio, que es un tema fascinante. O sea, no es un tema propiamente, es una temática, o mejor dicho, una metodología de investigación verdaderamente fascinante, sin la cual es muy difícil hacerse una idea cabal de lo que son las relaciones económicas, las relaciones comerciales, la vida laboral, la religión, incluso la vida sexual
sin contar con la premisa de primera mano de lo que ha sucedido en la realidad, es difícil llegar a conclusiones seguras. Por tanto, como ese es el camino, y como ya he visto que Conferenciante lo emprendió hace ya tiempo con esa preocupación científica, pues yo lo que creo que el uso de la informática le ayude aún más a perfeccionar esa indagación y así pues nos ilustre de la manera tan brillante como lo acaba de hacer. Nada más. Muchas gracias. Ya por motivo de hora, que ya no tenemos que estar aquí abajo esperando, damos por terminada la sesión. Es que no nos va a dar tiempo. Tenemos ahora